En nuestro grupo decidimos abordar dos temas, muy presentes en la vida cotidiana, pero que muchas veces pasan desapercibidos, la apropiación cultural y la racialización de la belleza. Dos conceptos que no solamente se quedan en lo estético, sino que también cambian las formas en las que nos percibimos, nos valoramos o encajamos o no dentro de los estándares sociales. Escogimos esos temas porque como mujeres jóvenes sentimos que nos tocan directamente. Muchas hemos crecido viendo ciertos ideales de belleza que se alejan totalmente de lo que somos. Nosotros coincidimos en que esto no es solamente algo superficial, sino que también influye en el autoestima, la identidad y muchas veces la forma en la que nos relacionamos con los demás. También nos interesa saber cómo estos temas se viven en contextos reales y diferentes a los nuestros, por lo cual decidimos realizar dos entrevistas preguntándole a dos chicas totalmente diferentes en contextos universitarios diferentes qué opinan acerca de este tema. Aunque es importante escuchar nuevas voces, nuestras primeras impresiones como grupo giran en torno a una pregunta clave. ¿Realmente somos libres de definir nuestra propia belleza o seguimos replicando modelos que nos ha impuesto la sociedad? Creemos que abrir esta conversación es necesaria para cuestionar, incomodar y sobre todo reflexionar. A continuación, escuchemos qué nos dijeron en las entrevistas. Hilo, pues, ¿qué significa para ti la belleza, pues, siendo una mujer negra principalmente? Bueno, pues allí ya es como un poquito diferente, Ujú. porque siempre he tenido la idea que no es lo mismo ser mujer en una sociedad que ser mujer negra en esa misma sociedad. Siento que son condiciones distintas a pesar de que se conviva con el mismo espacio. Para mí es como una manera de, pues la belleza sería como algo de que se construye con nuestra identidad negra, por así decirlo, que esa concepción pues podría moldarse de acuerdo para esos mismos estándares que existen dentro de esa comunidad, de nuestra comunidad, y que también es como una manera de resistencia, siento yo. Bueno, pero antes sí era como muy normal que las niñas pequeñas como que le hicieran trencitas con shakiras, tropas, con decoraciones, cositas así. Y a mí siempre me preguntaban como que, ay, ¿qué es lo que tenés en el pelo? Como que quién te peinó, quién te hizo eso, cositas así. Y Ujú. pues yo me sentía bien describiéndolo porque eran como halagos entre comillas. Y pues me gustaba como decir como que me peinó mi mamá, como que todo el tiempo decir que eran Shakiras, porque siempre eran como que esas cositas que tenés en el pelo. Pero ya después fue algo que me pasó y ya lo he superado más, que cuando era chiquita me hacían mucho bullying por ser negra precisamente, cosa que no me avergüenza para nada. Ujú. Pero después como esos comentarios como que, ay, tan bonito tu peinado, no los podía tomar en serio por esa contraparte de que me criticaran por ser negra. Entonces era como que no sé si era desde la curiosidad o desde la burla o desde qué, esas preguntas como por mi pelo específicamente, pero siento que eso fue como la primera memoria que tengo de que me llegaron a juzgar por algo que entra dentro del marco de la belleza, que es precisamente el pelo y los peinados y eso. Hay ciertos rasgos que cuando los usa una persona negra ven como extravagantes, como ordinarios, pero cuando son usados por otras personas de otras etnias, ahí sí se ve como cultura, como moda, como innovación. Por ejemplo, el uso de turbantes, Ujú. que también se ha apropiado mucho por las personas blancas, que para nosotros tiene un significado muy ancestral y eso, pero pues para ellos simplemente es como un peinado eh, y no le dan como el mismo sentido que le vemos nosotros. Bueno, yo creo que para seguir entendiendo cómo se vive la apropiación cultural en nuestra universidad, debemos empezar a analizar también un poco esta herramienta que usamos todos los días, que es la palabra, ya que a pesar de que pensemos que la palabra puede llegar a ser inofensiva, sociológicamente hablando, cuando la usamos para describir nuestros alrededores, también estamos creando y construyendo la realidad para nosotros a través de ellas. Esto es muy importante porque esto puede llegar a normalizar estructuras desiguales y en el caso del racismo estético, pues lo normaliza o incluso lo ve como algo inofensivo.
En las entrevistas que le hicimos a Laura y a Solange, esto se ve bastante evidenciado. Por ejemplo, cuando Laura nos dice que al usar ciertos accesorios o estilos son mal vistos ya que ella es una persona afrodescendiente, pero cuando son llamados tendencia o innovación es porque alguien ajeno a la cultura es el que la está usando. Aquí yo siento que el lenguaje funciona como un filtro de validación y pues empieza a decidir quién tiene permiso de ser llamado moderno y quién es visto como algo informal. En este caso yo creo que la palabra informal no es inocente. También nos nombraba Solange por su parte, pues de esta presión por la formalidad. Yo creo que termina siendo como un código que históricamente ha excluido rasgos como el cabello natural, o ciertos peinados ancestrales para poder ser aceptados como en entornos académicos o laborales. Yo creo que esta problemática se relaciona mucho con la charla dada por Chimamanda del peligro de una sola historia, ya que al utilizar este lenguaje universitario simplificando la estética afro como algo exótico o decorativo, pues estamos creando una historia única y ignorando un factor histórico y de resistencia que hay detrás de este símbolo muy importante, ya que el lenguaje termina despojando como de humanidad a la cultura y pues la convierte en una simple mercancía. Yo creo que en conclusión podemos decir que nuestra construcción social depende muchísimo de la palabra y cómo terminamos nombrando las cosas a nuestro alrededor, ya que seguimos manteniendo intactas estas estructuras de desigualdad al seguir utilizándolas de esta manera. Yo creo que para desnaturalizar este tipo de situaciones debemos precisamente transformar este lenguaje con el que nos estamos expresando hacia los demás. Bueno, y después llegó un momento en mi vida en que yo dije, no me quiero peinar. Fue como a los 8 años. Y también fue justo un momento en que yo me rapé el cabello. Entonces, a los 8 años, una niña calva, y pues porque tenía el cabello como muy maltratado. Yo antes tenía el cabello mucho más suelto, dice mi mamá, yo no recuerdo eso. Entonces, cuando me nació el cabello nuevo, pues no era el cabello amable que ella consideraba. Entonces, pues no amable, sino que ella ya no sabía cómo peinar. Y pues yo, ya cansada de los jalones de pelo, porque ya mi pelo era más duro y demás, yo le dije, no me peines, ya, déjala así. Y recuerdo que duré mucho tiempo como cogiéndome solo una moñita en el cabello y el cabello súper abrotado, o sea, yo solo quería jugar. Pero llegó un momento a los 13 años, digamos que mi contexto, a pesar de que muchas personas eran negras, ninguna tenía su cabello natural, o sea, casi todas en mi familia se alisan el pelo, o sea, yo no crecí viendo a mujeres como con el pelo afro. Mi mamá sí dice que ella se lo alisó justo cuando yo nací, pero pues ni chiste tiene. A los 13 años me acuerdo que salí por primera vez con el cabello afro, o sea, así suelto, descolocado. Eso no tenía ni forma, porque además pues el cabello no estaba acostumbrado a eso ni nada. Y salí con mucho miedo. O sea, yo ya sentía, o sea, pues digo que no es como que el primer momento, pero sí fue el momento que a mí me choqueó más. Como que pues sabía que me iban a juzgar, sabía que me iban a decir algo, o sea, salí con miedo ese día. Y que la gente me dijera como, peínese, no sé qué, eso tan feo, no sé qué más. Y era como que yo no me conozco. Entonces como que ese fue el primer momento exacto donde digo, sentí pánico por tener el cabello suelto en la calle. Después de allí como que me dio igual, como que seguí igual haciéndolo, y con el tiempo como que ya tenía compañeras en el colegio que usaban también su cabello natural. En este caso, la violencia simbólica opera como una forma sutil de dominación en el que no se necesita necesariamente el uso de la fuerza, sino en el que se imponen estándares de belleza donde pues, se naturaliza la jerarquización de lo que es la estética, creando así pues, esta balanza desigual. El tema de la racialización de la belleza aparece en muchas paredes invisibles, en distintos ámbitos. Ejemplo, en el trabajo. Cuando pensamos en profesionalidad, pues ser una mujer profesional, entre comillas, muchas veces se vio simplemente como tener cierto aspecto, ejemplo, el cabello, en el que pues a las mujeres pues por tener el pelo afro no se las tomaba en serio porque se veía que no eran lo suficientemente profesionales porque pues tenían el pelo entre comillas desordenado. Entonces esa es una barrera que se puede decir que históricamente ha estado. Otra barrera que vemos es
Pues podemos mirar que se extrapola también en el contexto social, en el trato que se le da a las personas, porque pues muchas veces las mujeres en este caso con ciertos aspectos como labios grandes, caderas grandes, fueron en un momento pues simplemente pues como vistas como vulgares o exageradas, y hoy en día estas cosas están en tendencia, pero nos damos cuenta que simplemente no cambió el rasgo, sino que cambió la persona que lo porta, ya sea una persona cercana a la blanquitud o con cierto renombre de celebridad. Entonces es aceptado el rasgo, pero más no la comunidad que originalmente lo porta, o digámoslo así, la población que originalmente lo porta. Sociales sobre qué es la apropiación cultural y cómo podemos ir mejor a una apreciación cultural desde nuestra posición externa de ciertas culturas y nuestro privilegio. Tenemos que recordar que esto no es algo simplemente que venga desde estos últimos años, sino que viene mucho, mucho antes. Usualmente las culturas colonizadoras lo que hacen es extraer lo que les parece atractivo de ciertas culturas, que son las dominadas, y terminan conformándolo o clasificándolo, configurándolo dentro de sus propias estéticas para poder producir una nueva línea, y así es más aceptado socialmente. No nos tenemos que ir muy lejos, también podemos hablar de la fetichización de la belleza de ciertas razas, cómo se fetichiza la mujer asiática, cómo se ha fetichizado la mujer latina para los extranjeros, y cómo muchas veces es una cuestión de morbo. Esto también afecta mucho la autoestima de las mujeres que van creciendo y se encuentran con estos cánones de belleza donde se impone ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal. Entonces el pelo afro es muy admirado, por ejemplo, con las trenzas, pero si está natural ya no es tan apreciado. Y cualquier mujer se podría hacer entonces las trenzas, pero es una cuestión que también tiene que hablar de un origen de cultura muy fuerte para ellos y para ciertas comunidades. Entonces la gente se pregunta hasta qué punto podemos llegar a apreciar la cultura del otro sin querer apropiarla por fines estéticos, que es algo muy común que también hacen influencers, youtubers, y la gente en el día a día lo hace por aprobación. Estas barreras nos evidencian que la moda no es una simple elección, sino que tiene problemas estructurales de fondo, donde el racismo de manera sutil a través del consumo muchas veces mantiene desigualdades históricas que bajo pues la máscara de inclusión pues todavía se mantienen vigentes. En la vida cotidiana se puede también evidenciar hacia el sujeto racializado la doble moral, pues donde él se tiene que ver a través de los ojos que lo estigmatiza, entrando en una especie de identidad dividida donde no sabe si verse a través de pues sentirse orgulloso de su cultura, digámoslo así, o tener que intentar encajar en una estética global para evitar su exclusión.